La bofetada sonó como una rama al partirse. Dean soltó una breve exclamación de asombro, y Percy me miró escandalizado, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de las cuencas. Por 2 veces abrió la boca y volvió a cerrarla, como si fuese un pez en un acuario. «Calla y escúchame», dije. «Merecías un castigo por lo que le hiciste a Adele, y nosotros te lo dimos. Era la única forma de hacerlo». Todos estuvimos de acuerdo, excepto Dean, pero él nos respaldará, porque si no lo hace, lo sentirá. ¿No es cierto, Dean? Sí, murmuró Dean, más blanco que un papel. Supongo que sí. Y tú sentirás haber nacido, continué. Nos ocuparemos de que todo el mundo se entere del modo en que saboteaste la ejecución de Delacroix. ¿Sabotear? Ah, y de cómo estuviste a punto de dejar morir a Dean. Diremos más que suficiente para que te despidan de cualquier trabajo que tu tío te consiga. Percy sacudía la cabeza con furia. No nos creía. No podía creernos. La marca de mi mano resaltaba roja en su pálida mejilla. «Y si haces algo», proseguí, «haremos que te aticen hasta dejarte medio muerto. No tendremos que hacerlo personalmente. Nosotros también tenemos contactos, Percy. ¿O eres tan tonto que no lo sabes? No están en la capital del estado, pero saben cómo legislar ciertos asuntos. Son personas que tienen a su hermano, a su padre o a un amigo aquí, y se alegrarán de poder cortarle la nariz o la polla a un come mierda como tú. Lo harán solo para que una persona a la que aprecian disfrute de 3 horas más de patio a la semana». Percy había dejado de sacudir la cabeza y me miraba fijamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas que no acababan de caer. Creo que eran lágrimas de rabia e impotencia, aunque quizá fuesen imaginaciones mías. Muy bien. Ahora mira la parte positiva de la cuestión, Percy. Los labios te dolerán durante unos días, pero aparte de eso no has sufrido ninguna herida excepto en tu orgullo, y nadie tiene por qué enterarse de esto. No se lo contaremos a nadie, ¿verdad, muchachos? Todos asintieron con la cabeza. Claro que no, dijo Brutal. Los asuntos del pasillo de la muerte quedan en el pasillo de la muerte. Siempre ha sido así. Tú te marcharás a Briar Ridge y hasta entonces te dejaremos en paz, afirmé. ¿Quieres dejar las cosas así, Percy? ¿O prefieres enfrentarte a nosotros? Siguió un silencio interminable, durante el cual Percy reflexionó. Casi podía ver las ruedecillas girar en su cabeza mientras ensayaba y desechaba las respuestas posibles. Supongo que al final un hecho fundamental cobró magnitud frente a sus especulaciones. Le habíamos quitado el esparadrapo de la boca, pero seguía con la camisa de fuerza puesta y seguramente debía de estar muerto de ganas de mear. Bien. El asunto está zanjado, pero ahora quítenme esta camisa. Casi no siento los hombros. Brutal dio un paso al frente, me apartó y tomó la cara de Percy con una de sus manazas, clavando los dedos en la mejilla derecha y haciendo un hoyuelo en la izquierda con el pulgar. «Un momento», dijo. «Primero me oirás. Paul es el gran jefe y por eso tiene que cuidar los modales». Intenté recordar si había cuidado los modales con Percy, y no me pareció que fuera así. Sin embargo, supuse que era mejor mantener la boca cerrada. Percy parecía aterrorizado y no quería estropear el efecto. La gente no siempre entiende que cuidar los modales no equivale a ser estúpido.
La gente siempre entiende que cuidar los modales no equivale a ser estúpido. Y por eso quiero aclararte algo. A mí no me preocupan los modales. Sencillamente digo lo que pienso. De modo que escúchame. Si rompes tu palabra, seguramente tendremos que salir pitando. Pero más tarde o más temprano te encontraremos, aunque tengamos que irnos hasta Rusia. Te encontraremos y te joderemos, no solo por el culo, sino por todos los agujeros de tu cuerpo. Te golpearemos hasta que desees estar muerto, y luego te echaremos vinagre sobre las heridas. ¿Has entendido? Percy asintió. Con los dedos de Brutal clavados en las mejillas, su rostro parecía tan chupado como el del viejo tutú. Brutal lo soltó y retrocedió. Le hice una seña a Harry, que se colocó detrás de Percy y comenzó a desabrocharse la camisa. «Recuérdalo, Percy», dijo Harry. «Recuérdalo y no remuevas la mierda del pasado». La escena, 3 matones vestidos de uniforme azul, debía de ser aterradora para Percy, pero aún así me sentía inquieto. Guardaría silencio durante unos días o una semana, mientras sopesaba los pros y los contras de distintas acciones. Pero más tarde o más temprano, 2 factores se aliarían en nuestra contra: su confianza en sus contactos y su incapacidad para olvidar una situación en que se había visto como perdedor. Entonces hablaría. Quizá hubiéramos ayudado a salvar la vida de Melly Moores, y no habría cambiado eso por todo el oro del mundo. Pero al final se descubriría el pastel y nos echarían. Aparte de matarlo, no podíamos hacer nada para garantizar que Percy respetara su parte del trato. Sobre todo una vez que estuviera lejos de nosotros y empezase a rumiar sobre lo sucedido. Miré a Brutal con el rabillo del ojo y supe que él también lo sabía. El hijo de la señora Howell no tenía un pelo de tonto. Nunca lo había tenido. Se encogió de hombros. Un gesto breve y fugaz pero expresivo. Fue como si dijera: «¿Qué más da, Paul? Hicimos lo que debíamos y lo hicimos lo mejor posible». Sí, los resultados no eran malos. Harry soltó el último corchete de la camisa de fuerza y Percy la arrojó a sus pies con una mueca de disgusto y rabia, aunque no se atrevió a mirarnos a los ojos. «Devuélvanme la porra y la pistola», dijo, y esta vez se las di. Enfundó la pistola y metió la porra en su estuche. «Percy, si piensas un poco...» «Claro que lo voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Voy a pensar en esto a conciencia. Y empezaré ahora, de camino a casa. Uno de ustedes puede fichar por mí cuando sea la hora». Al llegar a la puerta de la celda de seguridad, se volvió para mirarnos con una mezcla de furia, vergüenza y desprecio. Una combinación peligrosa para el secreto que estúpidamente esperábamos guardar. Al menos que prefieran explicar por qué me he marchado antes de hora. Abandonó la celda y caminó a grandes zancadas por el pasillo, olvidando que por aquel corredor era... Abandonó la celda y caminó a grandes zancadas por el pasillo, olvidando por qué aquel corredor era tan ancho. Ya había cometido ese error antes y se había salvado, pero esta vez no lo conseguiría. Salí detrás de él pensando en la forma de calmarlo. No quería que se marchara en aquel estado, sudoroso, desaliñado, con la marca roja de mi mano todavía en la mejilla. Los demás me siguieron. Todo ocurrió deprisa en menos de un minuto. Sin embargo, lo recuerdo muy bien porque se lo conté a Janice al llegar a casa, y eso hizo que se fijase en mi mente. Lo demás, el encuentro al amanecer con Curtis Anderson, la encuesta, la conferencia de prensa que organizó Hal Moores,
que para entonces estaba de regreso, y el comité de investigación de la capital del estado. Se ha vuelto borroso con los años, como tantas otras cosas, pero recuerdo perfectamente lo que sucedió en el pasillo. Percy caminaba por la derecha del pasillo con la cabeza gacha, y debo decir en su favor que un prisionero normal nunca habría podido alcanzarlo. Pero Coffey no era un prisionero normal, sino un gigante con brazos de gigante. Vi salir sus largos brazos negros entre los barrotes y grité: «¡Cuidado, Percy! ¡Cuidado!». Percy hizo un amago de volverse mientras tomaba la porra con la mano izquierda, pero las manazas negras lo tomaron y lo trajeron hacia la puerta de la celda de Coffey, aplastándole la cara contra los barrotes. Gimió y se volvió hacia el negro, con la porra en alto. John se encontraba en una posición vulnerable con la cara apretada entre dos barrotes, como si quisiera asomar la cabeza. Habría sido imposible, desde luego, pero esa era la impresión que daba. Movió la mano derecha, encontró la cerviz de Percy y tiró de su cabeza con mayor fuerza. Percy dejó caer la porra contra la sien de John, que comenzó a sangrar, pero el negro no hizo el menor caso. Apretó la boca contra la de Percy y oí una especie de suspiro, como si exhalara el aire largamente contenido. Percy se retorcía como un pez, intentando soltarse, pero no lo consiguió. La mano de John le sostenía el cuello con firmeza, inmovilizándolo. Sus caras parecieron fundirse, como las de unos amantes que se besaran apasionadamente entre los barrotes. Percy soltó un grito. Fue un grito amortiguado, un sonido amortiguado, como si aún llevara el esparadrapo en la boca, e hizo otro esfuerzo por apartarse. Por un instante sus labios se separaron un poco, y vi la marea negra que salía de la boca de John Coffey y entraba en la de Percy Wetmore. Lo que no penetraba por los labios lo hacía por las fosas nasales. Entonces la manzana negra dio un tirón y volvió a apretar la boca de Percy contra... Entonces la manaza negra dio un tirón y volvió a apretar la boca de Percy contra la de John. La mano izquierda de Percy se abrió y su adorada porra cayó al suelo de linóleo verde. Nunca volvería a recogerla. Corrí en su ayuda, o al menos creo haberlo hecho, porque mis movimientos parecían lentos y cansados. Tomé la pistola, pero la correa seguía cruzada sobre la nudosa empuñadura de nogal, y no conseguí desenfundar al primer intento. El suelo pareció sacudirse, como había sucedido en la bonita casa estilo Cape Cod del alcaide. No puedo asegurar que el suelo temblara, pero sé a ciencia cierta que la bombilla que había sobre nuestras cabezas explotó. La lluvia de cristales sobresaltó a Harry, que gritó asustado. Por fin conseguí soltar la correa de seguridad de la cartuchera de la 38. Pero antes de que pudiera desenfundar, John arrojó a Percy al suelo y regresó al interior de la celda con una mueca de asco en la cara, como si hubiera comido algo desagradable. «¿Qué ha hecho?», gritó brutal. «¿Qué ha hecho, Paul?». «Creo que le ha pasado lo que le sacó a Melly», respondí. Percy se puso de pie y se apoyó contra los barrotes de la antigua celda de Delacroix. Tenía los ojos muy abiertos y en blanco, como un par de ceros. Me acerqué con cautela, esperando que empezara a toser y se ahogase como John cuando había acabado con Melinda. Pero no lo hizo. Permaneció inmóvil. Chasqueé los dedos frente a sus ojos. «Percy, Percy, despierta». Nada.
Brutal se unió a mí y tendió las manos frente a la cara de Percy. No creo que dé resultado, dije. Brutal no me hizo caso y aplaudió con fuerza por 2 veces delante de la nariz de Percy. Y dio resultado, o al menos eso pareció. Movió los párpados y recuperó el sentido, aunque se le veía aturdido, como alguien que acaba de sufrir un golpe en la cabeza y lucha por volver en sí. Ahora, después de tantos años, creo que ni siquiera nos vio. Pero entonces me pareció que sí, que se recuperaba. Percy se separó de los barrotes y se tambaleó. Brutal lo sostuvo. Tranquilo, muchacho. ¿Te encuentras bien? Percy no respondió. Pasó junto a Brutal y siguió en dirección a la mesa de entrada. Más que tambalearse parecía un barco que escora hacia el puerto. Brutal tendió un brazo y yo se lo bajé. Déjalo, dije. ¿Habría dicho lo mismo si hubiera sabido lo que iba a ocurrir? Desde aquel otoño de 1932 me he hecho esa pregunta miles de veces, y nunca he encontrado respuesta. Percy dio una docena de pasos, se detuvo y agachó la cabeza. Estaba al lado de la celda de Wharton, que seguía roncando como una tuba. De hecho, durmió todo el rato. Ahora que lo pienso, también la muerte lo sorprendió mientras dormía, lo que significa que fue mucho más afortunado que la mayoría de los presos que acabaron en el bloque. Más afortunado de lo que merecía, sin duda. Antes de que nos diéramos cuenta de lo que iba a suceder, Percy desenfundó la pistola, se acercó a los barrotes de la celda de Wharton y disparó 6 tiros al muchacho dormido. Apretó el gatillo una y otra vez, con toda la rapidez posible. ¡Bang, bang, 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 bang! El ruido fue ensordecedor. A la mañana siguiente, cuando le conté la historia a Janice, el zumbido que sentía en los oídos apenas me permitía oír mi propia voz. Los 4 corrimos hacia él. El primero en llegar fue Dean. No sé cómo, porque estaba detrás de mí y de Brutal, cuando Coffee tomó a Percy, pero lo hizo. Tomó a Percy de la muñeca, dispuesto a luchar para quitarle el arma, pero no tuvo necesidad de hacerlo. Percy soltó la pistola que cayó al suelo. Sus ojos se deslizaron sobre nosotros como si fueran patines, y nosotros hielo. Se oyó una especie de silbido, y percibimos el olor a amoníaco de la meada de Percy. Siguió un sonido más fuerte y un olor aún peor, mientras se cagaba en los pantalones. Miraba fijamente el fondo del pasillo. Tuve la impresión de que esos ojos no volverían a ver nada en el mundo real. Al comienzo de esta historia, escribí que Percy Wetmore estaba en Briar Ridge, cuando un par de meses más tarde Brutal encontró el carrete de cascabel. No mentí, pero lo cierto es que nunca ocupó una oficina con ventilador, ni tuvo ocasión de dar órdenes a los locos. Sin embargo, supongo que habrá conseguido una habitación individual. Al fin y al cabo tenía contactos. Wharton estaba tendido de lado con la espalda contra la pared de la celda. En aquel momento no vi más que la sangre en las sábanas y el suelo de cemento. Pero el forense dijo que Percy había disparado con la puntería de un tirador de circo. Recordé la historia de Dean sobre el día en que Percy había arrojado la porra al ratón, fallando por nada. Y no me sorprendió. Esta vez el blanco estaba mucho más cerca y no se movía. Un tiro en la ingle, otro en el vientre, uno en el pecho y 3 en la cabeza. Brutal tosía y agitaba los brazos en medio de la nube de pólvora. Yo también tosía, aunque ni siquiera era consciente de ello. «Fin de trayecto», dijo Brutal con voz tranquila, aunque el brillo del pánico en sus ojos era inconfundible. Miré a John Coffey y lo vi sentado en el extremo del camastro.
Otra vez estaba con las manos entrelazadas entre las rodillas, pero tenía la cabeza erguida y ya no parecía enfermo. Me miró, inclinó brevemente la cabeza, y tal como había ocurrido el día en que le tendí la mano, me sorprendí devolviéndole el gesto. «¿Qué vamos a hacer?», balbuceó Harry. «Por todos los santos, Paul, ¿qué vamos a hacer?». «No podemos hacer nada», intervino Brutal, con el mismo tono sereno de voz. «Estamos perdidos, ¿verdad, Paul?». Mi mente había comenzado a trabajar deprisa. Miré a Harry y a Dean, que tenían los ojos clavados en mí, como un par de niños asustados. Miré a Percy, que permanecía inmóvil con las manos y la mandíbula laxas, y por fin miré a mi querido amigo Brutal Howell. Brutus Howell. «Todo saldrá bien», dije. Percy empezó a toser, se agachó con las manos sobre las rodillas, y la tos se convirtió en arcadas. Su cara enrojeció. Abrí la boca dispuesto a decir a los demás que se apartaran, pero no tuve ocasión. Percy emitió un sonido que era una mezcla de resuello y el croar de una rana. Abrió la boca y escupió una nube negra, tan densa que por un instante no pudimos ver su cara. «Dios me proteja», dijo Harry con voz temblorosa. Entonces la nube se volvió blanca como el sol de enero sobre la nieve, y un segundo después se desvaneció. Percy se incorporó despacio y miró el pasillo con expresión ausente. «No hemos visto nada, ¿verdad, Paul?». «Yo no. ¿Y tú, Harry?». «Yo tampoco». «Dean». «¿Sí he visto qué?». Se quitó las gafas y comenzó a limpiarlas. Le temblaban tanto las manos que creí que las dejaría caer a los costados del cuerpo, pero no lo hizo. «Eso está bien», dije. «Muy bien. Ahora escuchen a su jefe, muchachos, y entiéndenme a la primera. Es una historia muy sencilla, así que no la compliquemos». 3. Alrededor de las 11 de la mañana le conté todo a Jan. He estado a punto de escribir a la mañana siguiente, pero fue el mismo día, sin duda el más largo de mi vida. Le conté todo con las mismas palabras que he usado aquí, acabando con la descripción de la muerte de William Wharton, cosido a tiros por Percy. No, lo cierto es que acabé hablando de la nube que había salido de la boca de Percy, de los bichos o lo que quiera que aquello fuese. Era una historia difícil de contar, aún a mi esposa, pero lo hice. Mientras hablaba ella me sirvió varias tazas de café cargado. Las llenaba hasta la mitad, pues al principio me temblaban tanto las manos, que de estar llenas no habrían podido sostenerlas. Cuando terminé los temblores habían pasado y me sentía en condiciones de comer. Quizá un huevo o un poco de sopa. Lo que nos salvó es que no necesitamos mentir, solo omitir algunos pequeños detalles, dijo ella con un gesto de asentimiento. Como que sacaste de la cárcel a un recluso condenado por asesinato para que curase a una mujer enferma, y que luego éste hizo enloquecer a Percy Wetmore. ¿Cómo? ¿Escupiendo en su boca un puré de tumor cerebral? No lo sé, Jan, dije. Solo sé que si sigues hablando así, tendrás que tomarte la sopa tú o dársela al perro. Lo siento, pero tengo razón, ¿verdad? Sí, respondí. Pero lo cierto es que no nos castigarían por... ¿Por qué? Llamarlo fuga no habría sido correcto. Por nuestra excursión. Ni siquiera Percy puede hablar de ello. Y eso si regresa algún día. Si regresa, repitió Jan. ¿Es probable que lo haga? Sacudí la cabeza.
para indicar que no tenía idea, pero la tenía. No creía que fuera a regresar ni en 1932, ni en el 42, ni siquiera en el 52. En eso no me equivocaba. Percy Wetmore permaneció en Briar Ridge hasta que el edificio se quemó en 1944. 17 internos murieron en el incendio, pero Percy no fue uno de ellos. Todavía mudo y ausente, la palabra que mejor lo describe es catatónico, fue rescatado por uno de los guardias mucho antes de que el fuego alcanzase el ala donde se alojaba. Lo trasladaron a otra institución cuyo nombre no recuerdo. Tampoco creo que importe. Donde murió en 1965. Por lo que sé, la última vez que habló fue para decirnos que ficháramos por él a la salida. A menos que quisiéramos explicar por qué se había marchado antes de la hora. Lo curioso fue que no tuvimos que dar mayores explicaciones. Percy había enloquecido y había matado a William Wharton. Eso fue lo que dijimos, y no faltamos a la verdad. Cuando Anderson le preguntó a Brutal cómo estaba Percy antes de cometer el asesinato, y Brutal respondió con la palabra silencioso, tuve la terrible tentación de echarme a reír, porque aquello también era verdad. Durante la mayor parte del turno de noche Percy había permanecido, en efecto, silencioso, pues tenía la boca cubierta con un estropajo y solo había conseguido articular murmullos. Curtis retuvo a Percy hasta las 8. Wetmore permaneció tan callado como un estanquero indio, aunque mucho más misterioso. Para entonces regresó Hal Moores con aspecto de estar exhausto, pero nuevamente dispuesto a tomar las riendas. Curtis Anderson dejó escapar un suspiro de alivio. El anciano asustado había desaparecido, y fue el alcaide de siempre quien se acercó a Percy, lo tomó de los hombros con sus enormes manos y lo sacudió con fuerza. ¡Hijo!, le gritó a la cara, una cara que comenzaba a ablandarse como la cera. ¡Hijo! ¿Me oyes? Si me oyes, contesta. Quiero saber qué ha pasado. Percy no respondió, desde luego. Anderson quería llevarse al alcalde aparte y discutir acerca de cómo iban a manejar el asunto, que desde el punto de vista político era una papa caliente. Pero Moores lo apartó y me llevó hacia el fondo del pasillo. John Coffey estaba tendido en el camastro de cara a la pared, con las piernas colgando cómicamente. Parecía dormido y quizá lo estuviese, aunque, como habíamos tenido ocasión de comprobar, no siempre hacía lo que aparentaba hacer. ¿Lo que sucedió en mi casa tuvo algo que ver con lo que ocurrió aquí cuando volvieron?, preguntó el alcaide. ¿Lo que sucedió en mi casa tuvo algo que ver con lo que ocurrió aquí cuando volvieron?, preguntó el alcalde en voz baja. Les cubriré, incluso si pierdo el empleo por ello, pero tengo que saberlo. Sacudí la cabeza, y cuando hablé también lo hice en voz baja. En el bloque había aproximadamente una docena de carceleros. Uno de ellos estaba en la celda de Wharton, tomando fotografías del cadáver. Curtis Anderson había vuelto la mirada hacia él, y por el momento solo Brutal parecía pendiente de nosotros. No, señor. Metimos a John en su celda, como ve, y sacamos a Percy de la celda de seguridad donde lo habíamos encerrado para evitar problemas. Creí que estaba furioso, pero no fue así. Solo preguntó por el arma y la porra, y caminó hacia el extremo del pasillo sin pronunciar palabra. Entonces, al llegar a la celda de Wharton, desenfundó el arma y empezó a disparar. ¿Crees que estar en la celda de seguridad le afectó la cabeza? No, señor. ¿Le pusiste la camisa de fuerza? No, señor. No hubo necesidad. ¿Se quedó tranquilo? ¿No se resistió? No se resistió.
¿Ni siquiera cuando vio que iban a encerrarlo allí? Así es. Sentí la sensación de explayarme sobre ese punto, de atribuirle a Percy una o dos frases de protesta, pero me contuve. Sabía que cuanto más sencilla fuese la historia, más creíble sonaría. No armó alboroto. Todo lo que hizo fue sentarse en un rincón. ¿Dijo algo sobre Wharton? No, señor. ¿Y sobre Coffey? Negué con la cabeza. ¿Percy tenía problemas con Wharton? Preguntó. ¿Tenía algo contra él? Es probable, dije, bajando aún más la voz. Percy no miraba por donde iba, Hall. En una ocasión Wharton lo tomó, lo atrajo hacia los barrotes de su celda y lo humilló. Hice una pausa. Digamos que lo manoseó. ¿Nada más? ¿Eso fue todo? Sí, pero a Percy no le sentó bien. Nada bien. Wharton dijo que preferiría follarse a Percy a hacerlo con su hermana. Moores no dejaba de mirar de soslayo a John Coffey, como si quisiera asegurarse de que era un ser real de este mundo. Eso no explica lo que ocurrió, aunque sí porque escogió a Wharton en lugar de a Coffey, o a cualquiera de tus hombres. Hablando de tus hombres, Paul, ¿todos contarían la misma historia? Sí, señor, respondí. Más tarde, mientras tomaba la sopa, dije a Jan, y lo harán, yo me ocuparé de ello. Pero mentiste, dijo ella. Le mentiste a Hall. Bueno, para eso están las esposas, ¿no es cierto? Siempre buscando pequeñas incongruencias y incongruencias y encontrándolas. Si quieres verlo de ese modo, sin embargo no le dije nada de lo que vaya a arrepentirme. Hall está a salvo. Después de todo ni siquiera se encontraba allí. Estaba en su casa, atendiendo a su esposa hasta que Curtis lo llamó. ¿Les dijo cómo se sentía Melinda? En ese momento no tuvo ocasión, pero volvimos a hablar cuando Brutal y yo nos marchábamos. Melly no recuerda gran cosa de lo ocurrido, pero está bien, levantada y activa, hablando de los setos de flores que plantará el año que viene. Jan me miró comer por unos instantes y luego preguntó, ¿crees que Hall es consciente de que ha sido un milagro, Paul? ¿Lo sabe? Sí, todos los que estuvimos allí lo sabemos. En parte me habría gustado presenciarlo, dijo, pero por otro lado me alegro de no haberlo hecho. Si hubiera sido testigo de la visión de San Pablo en el camino a Damasco, seguramente habría muerto de un ataque al corazón. No, repliqué al tiempo que inclinaba el bol para tomar la última cucharada. Seguramente le habrías preparado una sopa. Está deliciosa, cariño.